Declaraciones un poco inesperadas del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, que le dio una entrevista esta mañana a ADN. Vamos a escuchar el audio en un rato más. En el fondo estaba hablando de que el sector más rico de este país tiene el convencimiento profundo de que es de clase media. Si me ayudas del suite podemos escuchar el audio que dio a ADN. Cuando hablamos de un activo inmobiliario de valor fiscal de 400 millones de pesos, estamos hablando de una propiedad de valor comercial de 800 millones de pesos. Yo pregunto, ¿alguien realmente quiere decir que esa es una persona de clase media? Una persona de clase media en nuestro país es una persona que tiene un ingreso de 1,5 millones, 2 millones de pesos. Claro, una persona con este ingreso puede... Esta es una propiedad de más de un millón de dólares. Sí, favor, comercial. Seamos serios en esta materia. A mí me sorprende la disonancia cognitiva que hay en este plano. El sector más rico de este país, el sector más rico de este país tiene el convencimiento profundo que es de clase media. Y creo que eso es parte del problema que tenemos. Entonces, este sector más rico está convencido de que es de clase media. Ahora, según las encuestas, el 70% de la sociedad chilena, en su totalidad, cree que es de clase media. ¿Qué les parece a ustedes estas declaraciones del ministro de Hacienda? Yo creo que todo este tema de la clase media, que no es nuevo, que viene de atrás, y de hecho este gobierno llegó a donde está, erigiéndose como un representante de la clase media. Yo creo que es una estrategia discursiva, porque no es muy decoroso decir, mira, nosotros somos los ricos y nosotros mandamos porque somos ricos. Se ve mal. Se ve mal, puede provocar, ¿no es cierto?, reacciones de rechazo, en fin. Pero no se ve peor que un presidente como este. Pero estamos hablando de un país donde el 1% más rico absorbe 1/3 del ingreso nacional. Si esos no son ricos, o sea, en cualquier país del mundo que se diera esa correlación sería casi como escandaloso. Entonces, una estrategia para no aparecer, que esto parezca con todo lo escandaloso que es decir, mira, somos todos de clase media. Nos hemos convertido en un país de clase media. Y hay toda una serie de asociaciones que se hacen ahí, la clase media, ¿no es cierto?, que se ha hecho a sí misma, que ha surgido gracias a su propio esfuerzo, que no espera que el Estado la proteja. Ahí viene el tema de la meritocracia. Justamente. Los emprendedores. Exacto. Apunta a algunos de los núcleos más profundos del modelo de convivencia social en el cual estamos instalados. El individualismo, la competitividad, el emprendimiento, el que yo me las arreglo solo y gracias a eso surjo. Entonces hay toda una serie de asociaciones que se conectan con la idea de la clase media y que a quienes están gobernando y conduciendo este país les viene muy bien como un discurso de autolegitimación. ¿Sí? Aquí no hay ricos, somos todos clase media. Pero eso es una construcción que tiene muy poco sustento en la realidad, porque más allá de lo que decía el ministro Briones, o sea, comparar a una persona, por ejemplo, que vive de un sueldo de 500, 600 mil pesos, una persona que trabaja en un banco, por ejemplo, en una caja o qué sé yo, con un empresario que gana 20, 30 millones de pesos al mes, y que todos son de clase media, es atentar descaradamente contra la realidad. Esa supuesta clase media es una clase media muy precarizada, de la cual se entra y se sale con mucha rapidez. Sí. Entonces, yo personalmente creo más bien que todo este fenómeno, digamos, de enaltecimiento de la clase media es una operación comunicacional, ideológica, ¿ya?, para estabilizar la situación social. Y por esa misma razón me parece muy interesante que el ministro esté diciendo, en el fondo, mira, el emperador efectivamente anda desnudo, digamos. O sea, ¿cómo le pueden decir que son de clase media si evidentemente no lo son? Lo que nos lleva a matizar un poco esta imagen de repente monolítica que se levanta del gobierno y de la derecha, ¿no? Como que hay una sola voz que está actuando al unísono. Aquí tenemos el ministro de Hacienda, el presidente Piñera, que no quiere discutir o conversar sobre el modelo y que está diciendo algo bastante disidente, digamos. Eso me parece un fenómeno interesante y que tal vez por ese lado se podía avanzar un poco en las negociaciones y en los debates políticos. ¿Será que estamos usando mal el término clase media? Mira, creo que fue este año o el año pasado, apareció un estudio de una universidad privada con respecto al concepto de clase media y que se había modificado y que los indicadores eran muy positivos. Cuando uno ve los rangos de ingreso, yo la verdad las cosas que me sorprendo finalmente.
porque la verdad las cosas que esta clase media muchas veces se sustenta a través de las tarjetas, del dinero de plástico, que hace rato se viene hablando al respecto. Por tanto, si a esa clase media, el profesor decía que puede estar en clase media, pero en algún momento, producto de una situación en particular, deja de ser clase media y vuelve a una visión de precariedad. Si tú logras sacar el dinero de plástico, probablemente esa clase media comienza a estrecharse. Yo la verdad no sé si nuestro país efectivamente cuenta con una clase media, que es una construcción muy trabajada desde la sociología. Yo creo que hay que también generaría ciertos matices con respecto a esta construcción comunicacional de clase media. Todos quieren ser clase media, para marcar una diferencia. Por eso a veces, muchas veces, desde el propio gobierno se ha enfatizado en la cuestión del emprendimiento, que es suavizar el desempleo finalmente, con la precariedad que tiene, con esta inseguridad social permanente. Entonces yo, la verdad, las cosas que a partir de esto, de todos los fenómenos que se están dando, pondrían en severo cuestionamiento si en Chile efectivamente tenemos una gran clase media. Yo creo que hay que ir revisando también, porque las estadísticas son una cosa, pero la realidad es otra. Pues si finalmente la clase media a la cual apela el presidente estaba tan satisfecha, ¿qué pasó con este oasis? Parece que efectivamente este oasis era un espejismo. Esto era más bien una cuestión propagandística de vender un producto de un modelo eficiente al extranjero, pero parece que la verdad de las cosas es que no funcionaba tan correctamente. Entonces ahí yo la verdad de las cosas que ingreso versus gasto, la brecha es muy gigante. Mira, el tema de la vivienda también. El tema de la vivienda aquí se está discutiendo muy a la ligera, pero ya la Cámara de Comercio, perdón, la Cámara de Construcción hizo un llamado de que se podrían producir nuevas movilizaciones sociales entre la brecha de ingresos versus vivienda, porque la vivienda se está transformando en un bien inalcanzable en estos momentos. Hoy ha crecido mucho el tema del arriendo en este oasis. Entonces también ahí hay que leer esos pequeños detalles. ¿Por qué? Porque finalmente algo está pasando en un sector que no se siente representado políticamente, que siente que sus sueños, sus esperanzas no están siendo cubiertas por este modelo, y por tanto yo creo que este modelo finalmente deja de ser modelo y se transforma en espejismo, y es lo que hoy tiene a una sociedad movilizada. Porque si fuera efectivamente solo la clase media que se está movilizando, bueno, el profesor rescataba, hay sectores populares que también se están movilizando y están llegando también al sector oriente de la capital. Hay una transversalidad, no es solo la clase media. Entonces algo hay ahí que hay que replantearse, y creo que este discurso construido del gobierno no tiene sentido y no está haciendo sentido en la opinión pública. Claro, no solamente... Solo para reforzar este punto, es que sí, profe, independiente de que exista o no exista la clase media, que de hecho algo de clase media existe, no lo puede decir, es una construcción mediática absoluta. ¿Cuál es el origen histórico de la clase media? ¿De dónde viene? A ver, clase media es los que no son ni pobres ni ricos, ¿ya? Esa es la idea, ¿ya? Que entre medio de los más ricos y los más pobres hay un segmento de la sociedad que tiene ingresos intermedios, que puede tener un nivel un poco más alto de vida, en fin. En Chile la clase media tiene dos grandes orígenes, que es la clase media estatal, digamos, la que crece al alero de la expansión del Estado, los empleados públicos, y una clase media más independiente, empresarial, pequeños comerciantes, pequeños industriales, etcétera, profesionales independientes. Ese segmento, que existe desde el siglo XIX, digamos, ha crecido efectivamente, pero también ha perdido su forma, su consistencia, porque ahora hay un enorme grupo social que cabría dentro de esta clase media, porque son emprendedores, son independientes, en fin, pero que sus niveles de ingreso y de vida, digamos, no se comparan con los de una clase media más acomodada, en fin. Pero a lo que quería llegar es que, independientemente de que exista o no, es interesante que esa clase media también esté en la calle protestando. O sea, que esta no es una protesta solo de los jóvenes o solo de los más pobres, sino que es una protesta, como decía Max, transversal, donde cantidades importantes de esa clase media, a cuyo apoyo apelaba el gobierno, está también en la calle protestando y pidiendo cambios en profundidad al sistema. Entonces, tampoco es verdad que la clase media se identifique tan profundamente con el gobierno.